Como cada jueves en el estudio, nuestro colaborador Federico Berrueto. ¿Cómo estás, Federico? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. A ver, una opinión, porque quiero hablar de tu columna, que tiene un título muy sugerente, El mundo binario del presidente. Antes, Federico, una opinión de lo que pasa con la Policía Federal. Pues mira, lo que está sucediendo es muy lamentable, porque los ganadores de todo esto son los criminales. Ellos deben estar de beneplácito, de fiesta, por lo que está ocurriendo. Que las fuerzas del orden estén en el desorden es muy preocupante, pero también tiene una explicación. Han sido los integrantes de la policía en su conjunto ha sido terriblemente cuestionada, sin fundamento desde mi punto de vista, por el presidente. O sea, generaliza una crítica, señala todos como si fueran todos corruptos, cuando seguramente hay casos de corrupción, pero no se puede generalizar. Hay mucha indignación, pero también incertidumbre de los derechos de los policías, que son trabajadores como cualquier otra persona que vive de un salario, y que al tener incertidumbre, falta de claridad o incluso un deterioro de su ingreso, pues explica también el por qué hemos tenido todo este problema. Hay una falta de información y de lógica, ¿no? Lo ha reconocido, las mismas autoridades han reconocido. El presidente ha hablado hoy de que hay un problema de comunicación, pero creo que no solamente es un problema de comunicación, ha habido insensibilidad y, como te decía, el que se cuestione al conjunto a partir de todos en la misma canasta. Exactamente. Eso es como decir todos los empresarios, todos los medios, Así todos los policías. El mundo binario del presidente se titula tu columna en Milenio, y dices que para entender al presidente es necesario ubicarlo como líder religioso, Federico. Sí, es un líder religioso en el sentido de que plantea sobre todo una religión ortodoxa o dominante, no permite exclusiones, o los buenos y los malos, los fieles, por decir así, y los infieles. Y lo que ha hecho el presidente es precisamente, y lo vemos ahora incluso en el problema de la Policía Federal, como el pasado corrupto y el presente limpio, puro, honesto. Y esta definición complica, porque la democracia debe incluir a todos, y esta forma de manejarse del presidente lo que hace es que excluye y polariza. O es blanco o es negro para el presidente López Obrador. Pero no nada más es tú eres de otro lado, no. Eres corrupto, eres conservador, eres traidor, estás en contra de México. El gobierno, y el negro es todo. Así es, ¿no? Y esto nos está haciendo mucho daño. Es deseable que se interrumpa ya con esto. El problema que estamos viviendo ahora con la policía tiene mucho que ver con esta actitud de señalar al pasado como corrupto y generalizar una institución que se creó en el pasado, que tiene muchas cosas positivas, que la historia o la crónica de estos años de funcionamiento de la Policía Federal lo acredita, y sin embargo el presidente, como es del pasado, como es una creación del gobierno de Felipe Calderón, seguramente es un producto corrupto y todo está corrompido. Ahora, tú mencionas algo muy importante avanzando en tu columna que hemos platicado acá. A pesar de ello y de las críticas que tiene el presidente en algunos sectores, tiene un respaldo social importantísimo. O sea, la sociedad responde a ese liderazgo. Absolutamente, y es en buena parte por un problema de cultura, de falta de cultura democrática. Es decir, los mexicanos nos encanta asumirnos como súbditos y no como ciudadanos. Y el discurso de Andrés Manuel López Obrador verdaderamente está muy a la medida de personas que se asuman súbditos. Alguien que me resuelva mágicamente mis problemas. Pero si eso fuera, pues el PRI seguiría en la presidencia, porque era muy paternalista, parecía que hacía las cosas para proteger a los ciudadanos, etcétera, ¿no? Sí, pero al PRI lo anuló y lo hundió la corrupción, y eso le impidió tener la mínima credibilidad. Andrés Manuel vende muy bien su honestidad, su, digamos, vida austera, que no necesariamente es reflejo de un compromiso digamos, por la honestidad, por una razón, que
este compromiso debe medirse con el apego estricto a la ley. La lucha contra la corrupción es la lucha contra la impunidad. Y como estamos viendo ahora, incluso en el tema de ahora que nos ocupa, es que se utiliza la justicia más como una reprimenda, más como una forma de respuesta a un conflicto que como una acción ejemplar que tú la debes aplicar independientemente si hay o no hay conflicto. Lo que tú me dices, Federico Berrueto, tú llamas al presidente, pues digamos, autoritario, intolerante y antiliberal. ¿Este liderazgo se alimenta de la sociedad? Absolutamente. O sea, por eso hay un encuentro entre esta forma de gobernar y una suerte de júbilo y de entusiasmo y hasta de optimismo por la forma como se gobierna. ¿El presidente se va a mantener en esos niveles de popularidad? Entonces? Pues mira, seguramente va a ser difícil que en esos niveles, pero de que va a ser un presidente popular. No obstante que se anticipan malos resultados en la economía, en la inseguridad y en la calidad del gobierno. Sin embargo, creo que va a ser un presidente que va a retener una buena cuota de popularidad precisamente por esa consideración. Como siempre, gracias, Federico. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, gracias. con todo Buenas gusto. noches.